Vamos a iniciar, ya son las 2:30 de la tarde. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Rogelio Navarrete, soy de formación médico y especialista en medicina interna con subespecialidad en enfermedades infecciosas. Y bueno, la importancia de este curso con este programa en la cual pues incluyen alrededor de 17 módulos y 73 temas relacionados solo en materia infectológica, pues bueno, radica en el sentido de haber estado casi 12 años o más solo dedicado a un módulo de infecciones del cerebro, lo cual pues es muy interesante y sobre todo que no es raro, que no es poco frecuente las infecciones del sistema nervioso central. El impacto que se tiene en el desenlace, pues es muy importante en los pacientes. Entonces, los dos temas, el de la doctora Barajas relacionado a revisiones sistemáticas y que está enfocado a diseño de estudios. Este tema que está centrado en estudios primarios y el de la doctora Barajas de estudios secundarios, pues tiene varios objetivos. Uno de ellos es conocer la metodología para hacer una revisión exhausta de un tema, en especial en infecciones del sistema nervioso central, y sobre todo conocer los conceptos básicos de la metodología en los diseños de estudios de artículos publicados, pero además que nos permita tener cierta información para el desarrollo del trabajo práctico en cada uno pues, de sus centros de trabajo, en la cual va a ser un trabajo pues, final, en donde se van a seleccionar dependiendo del área de su actividad diaria y pues puedan desarrollar de alguna manera pues un estudio, desde un estudio casos, reporte de casos, hasta pues realmente un ensayo clínico si las condiciones lo permiten. Y quienes no tuvieran al alcance un gran laboratorio clínico de pacientes, pues bueno, podría hacerse un estudio de información secundaria, como son revisiones sistemáticas, metaanálisis y, bueno, ya más avanzado un network metaanálisis. Por lo tanto, iniciamos con esta presentación y lo coloco en letras amarillas y sobresaltadas y subrayado, estrechando el abismo. Existe en el escenario científico una gran discusión y un gran debate con respecto al rigor científico de la ciencia y la toma de la toma de decisiones por los diferentes clínicos de las especialidades, pues no van de acuerdo a lo que es al conocimiento científico. Muy bien. Bien, para ello, pues bueno, vamos a continuar. Aquí, a ver, creo que no me responde. Un segundo. A ver, no me responde. Ahí está. Bien. En esta gráfica podemos nosotros identificar de abajo hacia arriba los estudios preclínicos o de laboratorio, o también conocidos como estudios en ciencias básicas, generalmente que se realizan en los estudios, en los centros de investigación de universidades o inclusive grandes centros en el mundo y que se conocen como estudios preclínicos. Si nosotros le enfocamos al estudio de un fármaco cuya finalidad es resolver desde el punto de vista terapéutico un problema de infecciones en el cerebro, pues bueno, está como primera fase de investigación y luego vienen los estudios clínicos que son los ensayos clínicos, para lo cual pues hay diferentes fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3,
en la cual vamos a hablar en transparencias posteriores. Una vez que un ensayo clínico ha sido evaluado en su fase 3, pues es cuando lo aprueba la FDA, COFEPRIS, por ejemplo, en México, ¿no? Y hay otros estudios que son estudios observacionales, en la cual pues no son experimentos, es decir, no hay una intervención asignada por el investigador, en las cuales pues están ahí los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, los estudios transversales, los estudios de cohortes anidados en una cohorte, entonces puede haber alguna combinación. Y los estudios secundarios, que bueno, pues vienen desde revisiones sistemáticas, metaanálisis y network metaanálisis. Bien, vamos a empezar a hablar. Esta gráfica es muy interesante. Todo trabajo o estudio o diseño de estudio que podamos enfocar a desarrollar en materia de infecciones del cerebro tiene que partir de un objetivo. El objetivo, pues, se centra en un problema de salud. Este problema de salud va a depender y va a variar dependiendo del centro de trabajo. Si es un hospital de tercer nivel, un hospital de segundo nivel o simplemente una atención de primer nivel o inclusive también en la población abierta. Hay estudios de intervención en la población abierta. No necesariamente, pues deben ser a nivel hospitalario. El aspecto fundamental es el tiempo. En el tiempo aquí hacia atrás, pues es algo que ya sucedió, es decir, pues son circunstancias que ya pasaron. Es el pasado y el presente es en el momento en el que estamos, es decir, una fotografía de la realidad, del problema, de los pacientes que de alguna manera se están atendiendo. Y el futuro es hacia adelante, es decir, en forma prospectiva. Cada uno de los diseños que uno vaya a elegir va a depender del objetivo. Si de acuerdo al objetivo o la pregunta de investigación se enfoca algo en el pasado o simplemente algo que está sucediendo en el presente, pero quiero conocer qué factores de exposición estuvieron presentes, pues bueno, es hacia el pasado. Si solo quiero conocer qué está sucediendo en este momento, como lo vamos a ver adelante, la prevalencia, pues bueno, entonces hablaremos de un estudio pues transversal. Pero si queremos conocer qué va a pasar hacia el futuro, qué está sucediendo, pues sería hacia el futuro y sería un estudio prospectivo, como son los estudios de cohorte y como son los estudios o los ensayos clínicos no sesgados. Bien, en todo cualquier diseño del estudio, ya sea de estudios primarios o secundarios, y sobre todo ya sea un estudio retrospectivo, un estudio transversal, un estudio de corte, un estudio de un ensayo clínico no sesgado, es muy importante conocer que hay dos tipos de errores. Uno es el error tipo alfa o también llamado tipo 1, que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Se centra, ¿por qué razón? Pues bueno, porque no podemos incluir al universo. No podemos incluir a todos los casos de neuroinfección de todo el país, hospitalizados en todos los hospitales de los diferentes servicios de salud, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar una muestra. Y entonces para ello, pues bueno, metodológicamente hay una estrategia para poder de alguna manera conocer cuál es el tamaño mínimo de la muestra, ¿sí? Y esto, bueno, ¿por qué razón? Ustedes tienen en la imagen a dos grandes pensadores, a Karl Popper, que perteneció al Círculo de Viena. El Círculo de Viena, pues bueno, es un grupo de científicos en los cuales se conformaron para poder de ahí dar a conocer al mundo sobre la ciencia. Entonces, Karl Popper estableció las llamadas hipótesis. Es decir, hoy en el mundo todavía centros de investigación o centros universitarios pues aún siguen utilizando lo que es la formación de hipótesis. Y aquí en esta parte puede ser que habrá un gran debate por otra corriente, que es la corriente bayesiana, o algunos de los presentes en este momento, en esta conferencia, que hayan ya desarrollado un entrenamiento o una maestría en ciencias o inclusive un doctorado, pues tal vez pueda debatir. En
varios centros europeos, si no es que la mayoría, la teoría de Karl Popper, esa línea de pensamiento de la formación de hipótesis o de aceptar o rechazar hipótesis, pues bueno, ha quedado en el olvido. Cuando aparece Bayes, la teoría de la probabilidad es donde se plantea objetivos para resolver un problema, ¿sí? Pero además ahí también aparece lo que es Fisher. Fisher lo pueden ubicar por la fotografía de pelo cano, con barba y con lentes. Es aquí le debemos lo que es, o es el padre de la bioestadística moderna. O sea, ¿a quién le a quién le atribuimos o de alguna manera contribuyó en el valor de P? El valor de P, que hoy hablamos de la significancia estadística para determinar si una observación o un resultado es producto o no de la casualidad. Luego, entonces, cualquier diseño del estudio que uno elija y requiere de un tamaño de la muestra porque es difícil estudiar a todo el universo, pues bueno, tiene que tomarse ciertos parámetros, como son el poder del estudio, que generalmente por consenso debe ser más del 95%. El nivel de confianza que uno busca. El nivel de apareamiento, sobre todo, dado que son estudios comparativos, y la frecuencia de la enfermedad que se estudia. ¿Sí? Bueno, es así como se establece lo que es el tamaño de la muestra mínimo, dado que es mínimo de la muestra, porque si se puede incluir todo el universo, pues bueno, es lo mejor y ese problema se resolvería. Entonces, como ven ustedes dos gráficas, una que está al lado derecho es una gráfica de familia de curvas que está propuesta por Kenneth Rothman. Kenneth Rothman es un epidemiólogo moderno de la Universidad de Harvard, donde él apuesta a las familias de curvas, donde de acuerdo a la estimación del efecto podemos tener diferentes tamaños de la muestra. Y lo volvió a confirmar en 2018 del lado izquierdo, donde también nuevamente habla del tamaño de la muestra y para poder determinar el poder del estudio. Y entonces aquí lo que contribuye es que se puede establecer también el tamaño de la muestra en ciertos factores que confieren protección. Bien, la otra parte importante de cualquier diseño del estudio es la validez o también error tipo beta o error tipo 2. Y esto tiene que ver con sesgos. Los sesgos son errores sistemáticos del punto de vista metodológico que afecta la validez interna, que afecta al estudio y que el enorme riesgo que tenemos es de dar resultados de observaciones hechas por el estudio que no existen en la realidad, lo cual es peligroso, ¿sí? Es decir, si podemos establecer en algún fármaco que es útil para una enfermedad, pero metodológicamente tiene errores sistemáticos, es decir, sesgos, esto, pues bueno, va a dar una información errónea y además peligrosa, porque posiblemente si es un resultado a favor de cierto medicamento o de cierta intervención, cuando en realidad no existe, dado que existieron diferentes sesgos en el desarrollo del estudio, pues se convierte en una circunstancia peligrosa. Y de esta manera, aquellos que de alguna manera somos rigurosos en el conocimiento científico y lo implementamos en la práctica clínica, pues bueno, podemos incrementar la mortalidad, podemos incrementar las complicaciones y pues podemos tener resultados negativos. Bien. En esta parte importante con respecto a los ensayos, a las ciencias básicas, los estudios preclínicos, como podemos ver en la imagen, los estudios en humanos e inclusive ahora en animales, de acuerdo a la Secretaría Internacional de la Protección de Animales, pues ya están proscritos. O sea, implica problemas éticos. Lo que tenemos actualmente en centros de laboratorio es experimentos en células, en bacterias, la más conocida utilizada es la Escherichia coli, o estudios moleculares con estudios de PCRs o, bueno, biología molecular. De tal manera que después del código de Nuremberg por todos conocidos,
pues se da inicio a una gran era de la bioética y sobre todo, pues ciertas reglas, ciertos criterios para estudios en humanos. Es decir, actualmente hacer experimentos en animales inhumanos, pues prácticamente no, pues está condenado. Bien, vamos a iniciar poco a poco con los diferentes modelos y diseños metodológicos para el desarrollo de estudios en infecciones del sistema nervioso central. Entre ellos tenemos los ensayos clínicos no sesgados. Como ven ustedes, en la parte izquierda siempre colocamos lo que es un texto. Abordar cada uno de los diseños metodológicos son enorme texto, con mucho más finura, mucho detalle. Vamos a hablar solamente de aspectos muy básicos que nos permitan de alguna manera dar una orientación y un concepto básico, pues en esta hora de charla. Bien, los ensayos clínicos no sesgados, la característica fundamental es la intervención. ¿Esto qué significa? Que el investigador asigna. Lo más utilizado, pues, son fármacos, medicamentos nuevos, que son comparados con, pues, placebo, o pueden ser comparados con medicamentos o tratamientos ya existentes. Y de acuerdo al nivel, ya sea fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, como vamos a comentarlo más adelante, pues bueno, podemos hacer comparaciones de medicamentos nuevos con otros ya existentes o ya existentes, pero de bioequivalencia. En estos ensayos clínicos hay dos factores muy importantes que son las variables resultados. Uno, que es la seguridad y la eficacia. Es decir, es un experimento ya en pacientes, en humanos que sobrepasaron la fase preclínica. Todos tienen un control, que en este caso, pues es un placebo. Placebo es pues de alguna manera es un concepto aplicado en la medicina que se remonta en la agronomía. Proviene del efecto Hartog, es decir, un estudio de ingenieros que visitaron pues cierta ciudad de Inglaterra para impulsar la productividad agrícola y solo la presencia de estos investigadores creó un cambio en la producción y entonces de ahí parte lo que es el efecto Hartog, porque así se llamaba la ciudad. Pero cuando estos diseños metodológicos empiezan a aplicarse en la medicina y sobre todo en cáncer, pues bueno, aparece lo que es el efecto placebo. Es decir, es de alguna manera una intervención que no es ningún fármaco, que se parece al fármaco, pero lo que se busca es que el fármaco que se estudia no sea mejor que no darles nada. Y aquí tenemos en el lado derecho, pues de alguna manera esquemáticamente lo que es un ensayo clínico. Y uno de los aspectos fundamentales entre la comparación entre un fármaco y un placebo es la aleatorización, en la cual vamos a hablar más adelante la importancia de esto. Bien, hay diferentes ensayos clínicos que pues bueno, pueden diseñarse. Dependiendo de la estructura del tratamiento, puede ser un diseño paralelo en el cual se compara un grupo pues en este caso, de personas que reciben un medicamento o el otro que es placebo u otro medicamento y que se siguen hacia el futuro. Son paralelos porque, bueno, nunca cambia el medicamento en los dos grupos de comparación. Los otros son diseños de acuerdo al tratamiento sucesivo, los cuales pueden variar y estos son pues los estudios cruzados o el diseño de tratamiento de reemplazo. En realidad, dentro de los ensayos clínicos, los que más tienen apego y que de alguna manera pudieran ser más rigurosos son los diseños de estudios cruzados. ¿Por qué razón? Porque el propio paciente se convierte en el mismo control. Es decir, que no existe un sesgo en la variabilidad biológica porque el sujeto se convierte en su propio control. El diseño de ensayos alternativos, pues bueno, vienen los diseños factoriales o los ensayos de equivalencia que
vamos a hablar de manera muy rápida más adelante. Y de ahí el enfoque de una enfermedad, ya sea un ensayo de tratamiento o puede ser de prevención primaria o prevención secundaria, también se puede considerar como un ensayo clínico porque es una intervención que es asignada por el investigador. El enfoque de tratamiento también puede ser diferente. Puede ser un fármaco, una droga, que es lo más común y lo más frecuente, pero también puede ser un procedimiento quirúrgico, también puede ser una dieta o puede ser cualquier otra circunstancia como educación. Asimismo, puede ser variar dependiendo de la aleatorización. Hay ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. Obviamente tiene sus desventajas, ya sea uno o ya sea otro. De acuerdo a la asignación, también va a variar un ensayo clínico. Puede ser fijo, es decir, todos los que entran no se mantienen hasta el final, o de manera dinámica, en las cuales pueden entrar y pueden salir, o adaptativa, dependiendo de las circunstancias o de la evolución. Por el tamaño de la muestra, es decir, que puede ser fijo desde un principio o puede ser secuencial dependiendo de los resultados hacia el futuro. Y por el número de sedes, es decir, puede ser un ensayo clínico en un solo centro o pueden ser en varios centros. Si es en un solo centro, pues se le llama unicentro, o multicéntrico si son en varios centros de estudio. Y generalmente, pues bueno, considerando cuando no es posible tener el mínimo tamaño de la muestra, pues es la estrategia más adecuada de que sea un estudio multicéntrico. Bien, los estudios, el estudio o el ensayo clínico, si se trata de reemplazo, es decir, hablamos de un tratamiento. En este caso, todos entran a un tratamiento A y un tratamiento B. Hacia el futuro, podemos hacer un cambio en uno de los grupos en los que tenían un tratamiento A, cambia a un tratamiento B y el otro grupo de comparación se cambia a un tratamiento C. Por eso se llama un tratamiento de reemplazo o un diseño cruzado. Es lo que les comentaba, es el más, de alguna manera, más riguroso porque el propio sujeto se convierte en su propio control. Del lado derecho vemos todos los sujetos que entran al estudio, reciben un tratamiento A, reciben un tratamiento B y después hay lo que se llama un cambio del tratamiento. El que tenía el tratamiento A pasa a tratamiento B y el que tenía tratamiento A pasa el que tenía tratamiento B pasa a tratamiento A y de esta manera el propio paciente se convierte en su mismo control. El aspecto fundamental aquí es el tiempo de lavado, es decir, tiene que haber un tiempo que de alguna manera garantice la ausencia de residuos del medicamento. Y esto va a variar dependiendo de la farmacodinámica del fármaco que se estudie. Y esto es muy importante porque entonces se contaminarían de alguna manera lo que es los grupos de comparación. Los ensayos clínicos, bueno, hay diferentes fases. Después de que rebasan la fase preclínica, pues pasan a una fase 1, a una fase 2 o una fase 3. Después de que rebasan la fase 3, bueno, es cuando ya algún medicamento pues es autorizado por la FDA o de acuerdo al país que le compete dar la autorización, pues bueno, se libera pues en el mercado para su uso. Algunos dicen que hay una fase 0 en la cual pues se puede de alguna manera adelantar y perder menos tiempo, sobre todo para casos emergentes. Después de la fase preclínica está la fase 1, en la cual se incluyen a personas sanas que no tienen ninguna enfermedad y que generalmente lo que se evalúa es algún efecto que tenga el medicamento, ¿sí? Y la respuesta de un medicamento. Estas fases de este estudio, en la fase 1, pueden ser pues sujetos sanos que de alguna manera den su autorización y puede ser una sola dosis del medicamento y se ve el efecto que tiene sobre la persona, es decir, en los sujetos de estudio, o pueden ser diferentes dosis. Generalmente esto se lleva a cabo en un grupo reducido de pacientes o de personas porque no son pacientes. La fase 2 sí ya se incluyen a pacientes,
para la enfermedad que de alguna manera se está estudiando dependiendo del fármaco en estudio y son en grupos pequeños. La diferencia entre la fase 1 y la fase 2 es que en la fase 1 son personas sanas y en la fase 2 ya son pacientes enfocados a la patología en la cual está dirigido el fármaco. La fase 3 es un grupo más amplio de pacientes en la cual se busca la eficacia y la seguridad de tal manera que si los resultados le favorecen, pues de esta manera pues es autorizado para su uso en el ámbito clínico, para que de esta manera cualquier pues médico pues clínico pueda hacer uso del medicamento. La fase 4 está dirigida ya en medicamentos que están en el mercado, que pues, fue autorizado por los organismos que se encargan de autorizar y que se sabe que es seguro y que es eficaz, y se compara con otro esquema de tratamiento que existía para esa patología. Por ejemplo, podemos hablar de una encefalitis por Streptococcus pneumoniae y que el tratamiento, de acuerdo a las guías internacionales, pues es una cefalosporina de tercera generación, ¿verdad? O vancomicina si fuera oxacilino resistente. Pero bueno, hay otro medicamento que sale nuevo, por ejemplo, linezolid. Entonces, los estudios fase 4 pues son un nuevo medicamento que se compara con estos ya existentes. O medicamentos que ya perdieron la patente y que están producidos por otros laboratorios y entonces se hacen estudios de bioequivalencia para saber si los genéricos intercambiables pues son igual de eficaces y seguros que los medicamentos de patente. De alguna manera, de manera simplificada podríamos enfocar las diferentes fases de estudios de un ensayo clínico. Bien. La otra parte fundamental es reducir lo que son los sesgos. Y uno de ellos es una estrategia de cegamiento, es decir, para reducir el sesgo de asignación. El sesgo de asignación es para los fármacos que se dan a los grupos de comparación. Si no es ciego, es decir, pues no se sabe, o sea, sabe el paciente qué medicamento se le da, sabe lo que es el investigador qué tratamiento se le está dando y además el que hace el análisis también lo conoce, ¿sí? Este tipo de estudios o de ensayos clínicos que se llaman no ciegos son habitualmente aplicados en los procedimientos quirúrgicos porque es difícil que el paciente pues no conozca qué procedimiento le van a realizar. Es difícil que el cirujano pues no conozca qué procedimiento va a realizar. Y aquí podemos nosotros poner como ejemplo pues un absceso cerebral en lo cual hay que hacer pues una trepanación y una derivación del absceso. Y el ciego, pues bueno, el concepto es de que no saben qué medicamento pues va a recibir, ¿no? Y para ello hay tres tipos. Es el ciego simple, en la cual el paciente en estudio no conoce, pero el investigador y el que analiza los datos sí lo conoce, o el doble ciego, en la cual el paciente no conoce qué fármaco, lo que es el investigador no conoce qué fármaco, pero el que analiza los datos sí lo conoce, o triple ciego. El investigador, ni el paciente, ni el que analiza los datos, pues no conocen qué fármaco es en los grupos de comparación. Y es una estrategia para reducir lo que son los sesgos de asignación. Y aquí tenemos las ventajas del tipo pues de cegamiento. Por ejemplo, en el caso de los sujetos en estudio, pues la ausencia de no conocer qué medicamento se reduce lo que son la respuesta fisiológica o físicas motivadas simplemente por la intervención, es decir, parecido al efecto Hartog o el efecto placebo. Hay mayor apego al régimen de tratamiento, hay menor búsqueda de intervenciones adicionales y hay menores pérdidas en el seguimiento. Esas son las ventajas de pues tener un cegamiento en este caso en los grupos de estudio. El diseño pues es la ausencia de transferencia o de inclinación de actitudes de los participantes con respecto pues al medicamento que se le está dando.
Cuando el cegamiento son en el investigador, pues la administración del medicamento no va a diferenciar con respecto a las cointervenciones y tampoco va a haber de alguna manera interferencia en el ajuste de la dosis. Y la asignación pues de los participantes tampoco va a ser influenciada por el investigador. Y la imposibilidad de adelantarse o de alguna manera ver una diferencia entre los dos grupos de comparación, pues va a estar ausente. Y en el análisis, evitar los sesgos de la evaluación, pues en los resultados, de alguna manera es para no tener una tendencia en el que analiza los datos. Pues esta parte importante es en la que se sugiere o de alguna manera se prefiere o se exige cuando los ensayos clínicos son financiados por alguna industria farmacéutica, ya que los resultados pueden ser influenciados pues por el patrocinador. Bien. La otra parte importante es la aleatorización para reducir lo que es el sesgo de asignación. De esta manera debe ser una forma aleatorizada, es decir, al azar, para que cada uno de los grupos de comparación tenga la misma posibilidad de recibir uno u otro medicamento. O en el caso de un placebo, de un fármaco, también no se vea influenciado, pues de alguna manera por la asignación de la intervención. Y para ello puede ser en bloques. Esta gráfica del lado izquierdo la pueden encontrar en cualquier libro de bioestadística para que, bueno, aquel que de alguna manera desee realizar algún ensayo clínico, pues bueno, ya existen las tablas de aleatorización. La otra puede hacer una aleatorización estratificada y ahí se toman en consideración ciertas variables que no se pueden modificar. El ejemplo es el género, es decir, no podemos modificar si es hombre o si es mujer. Entonces, bueno, pues entonces se puede de alguna manera estratificar la aleatorización con la edad, mayores de 60 años o menores de 60 años. Es decir, las dos estrategias de aleatorización son aceptables o permisibles en un ensayo clínico. Bien, en cada ensayo clínico es fundamental lo que son el uso de un placebo y para ello tienen que aplicarse por los criterios de bioética. Desde conocer la declaración de Helsinki que comentamos en un principio, después generada después del Código de Nuremberg y de ahí, bueno, han aparecido la Comisión Internacional que establece criterios para lo que son ensayos clínicos o estudios en seres humanos. Es fundamental que deben ser aplicados en cada uno de este tipo de estudios. Y bueno, como podemos ver, hay una infinidad de guías, ¿verdad?, que están relacionadas a lo que son criterios de bioética para ensayos en humanos. Y bueno, la más reciente, pues, está publicada en el 2001, que realmente es un consejo internacional que es enfocado a los criterios de bioética para ensayos clínicos en todo el mundo. Bien, el otro aspecto fundamental es el consentimiento informado. O sea, el grupo de estudio al cual está enfocado los ensayos clínicos, pues tiene que explicársele cuál es el objetivo, qué medicamentos, efectos que tiene o que debe tener, si se llegan a presentar algunos efectos que comprometen pues en su calidad de vida o inclusive su vida, pues debe ser suspendido. Entonces, cada uno de ellos es muy importante. Una hora máximo. Por ello mismo, se debe aplicar el consentimiento informado y debe ser revisado por los comités de bioética locales en cada uno de los centros de trabajo. Bien, lo que generalmente es muy útil desde el punto de vista pues, logístico es desarrollar una serie de listas de check-off que nos permiten ir viendo que ciertos criterios están cumplidos, desde el objetivo del estudio, la metodología, tamaño de la muestra, sesgos posibles, consideraciones éticas en el diseño y el consentimiento informado. De tal manera que cuando se presente un protocolo o un proyecto de estudio en el comité de investigación o de bioética, pues de alguna manera pues pueda ser aceptado con mayor rapidez. Bien,
Aquí nosotros les ponemos ciertas líneas de investigación que pudiera ser aplicables en lo que es materia de infecciones del sistema nervioso central. Antivirales o una encefalitis viral, y bueno, lo que podemos hablar, los que pueden estar abiertos son medicamentos contra el virus JC, que está relacionado a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, o encefalitis por virus de SARS-CoV-2, que actualmente, pues bueno, es una gran pregunta que hay que resolver con respecto a los antivirales existentes o en estudio. Terapia en neurobrucelosis resistentes a, pues en este caso, el tratamiento de primera línea, terapia en neuroinfección por micobacterium multidrogo resistente, terapia de neuroinfección en amibas de vida libre, terapia en encefalitis por plasmodium resistente a cloroquina o alguna terapia de neuroinfección en el caso de mucorales. Bueno, realmente es una lista de 7 propuestas en las cuales, pues bueno, se pueden aplicar este diseño de ensayos clínicos no sesgados. Bien. El otro diseño de estudios son los estudios prospectivos. Como vieron en la tercera gráfica, que se planteaba el pasado, el presente y el futuro. El diseño del estudio per se son hacia el futuro, por ello se llaman prospectivos, por eso se llaman estudios de cohorte. Y aquí lo tenemos. Entonces, en esta gráfica prácticamente es un estudio que se eligen de acuerdo a la exposición, en este caso, los pacientes que van a ingresar al seguimiento. Es decir, que se elige un grupo de comparación en la cual tiene un factor de exposición y otro que no tiene un factor de exposición y se sigue hacia adelante, hacia el futuro, hasta encontrar, pues en este caso, la variable resultante, ya sea una enfermedad, ¿verdad? O ya sea, pues en este caso, un desenlace negativo. ¿Sí? Este es otro, el diseño de estudios de cohorte. Y bueno, la clasificación es que se caracteriza por dos maneras. Uno, que puede ser fija, es decir, que todas las personas que ingresan se siguen hacia el futuro, nadie entra y nadie sale. O puede ser dinámico, es decir, que las personas o pacientes que entran al grupo de estudio en las dos cohortes de comparación pueden entrar unos y pueden salir otros hacia adelante. Son los dos tipos de cohorte que se pueden de alguna manera determinar. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Es que en este diseño se puede evaluar la incidencia porque son hacia el futuro. Y el ejemplo que podemos nosotros colocar o poner o mencionar es infecciones asociadas a la atención en los pacientes que son intervenidos neuroquirúrgicamente. Es decir, que todos los casos que se documenten de infección asociada a la atención hacia el futuro durante el seguimiento, pues nos permite evaluar la incidencia, ¿verdad? La exposición se puede obtener en la medida que se presenta en el momento en que se elige para el estudio hacia el futuro. La desventaja que tiene es que si hay una exposición previa, pues realmente es la debilidad o sería en este caso un sesgo de información, ¿sí? ¿Permite evaluar resultados múltiples? Sí. La incidencia de una enfermedad puede determinarse en los grupos de comparación, los expuestos, sí, es correcto. No es necesario dejar de tratar a un grupo de personas. Bueno, este no es un ensayo clínico, son estudios de seguimiento. Para ello existe el diseño de ensayos clínicos. ¿Cuáles son las desventajas más importantes? Es que si nosotros queremos evaluar una enfermedad que tiene un periodo prolongado de latencia, pues es difícil. Por ejemplo, un factor de riesgo asociado a cáncer, un factor de riesgo que está asociado, por ejemplo, a un tumor cerebral. Posiblemente el investigador que le está dando seguimiento muera y todavía no
no detectemos si el paciente estuvo relacionado a ese factor sobre el desarrollo de cáncer cerebral, ¿no? Y a lo mejor ingresa otro investigador, es decir, es muy difícil. Generalmente es más aplicable sobre todo en patologías o enfermedades que tienen periodos de latencia cortos y que de alguna manera pueden ser seguidos durante cierto tiempo. Las desventajas que son muy costosos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber si una neuroinfección por virus de Epstein-Barr o de herpes tipo 6 o tipo 7 se relaciona al desarrollo de un cáncer cerebral, pues bueno, de esta manera sería pues muy difícil tal vez de conocerlo, ¿no? Porque se requería un periodo de latencia muy prolongado. Sin embargo, si nosotros queremos evaluar los factores de riesgo relacionados a infecciones asociadas a la atención en pacientes que fueron operados neuroquirúrgicamente, pues bueno, realmente sí nos va a poder permitir conocer. El periodo de latencia es corto de tal manera que es posible identificar los factores de riesgo. Son estudios muy costosos y esa es la desventaja fundamental de los estudios de cohorte. La ventaja fundamental que tienen estos estudios es que no debe existir sesgos de información porque el investigador tiene el control. ¿Verdad? Los sesgos pueden radicar en los sesgos de información, es los indicadores que use o que defina como factor de riesgo o como, en este caso, la variable resultante. Ahí es donde hay que poner atención. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de un diseño de cohorte donde hay una exposición y lo que es la no exposición y se sigue hacia el futuro hasta tener lo que es la variable resultante o el evento resultado, ya sea alguna enfermedad, ya sea una secuela, ya sea una complicación o puede ser en este caso la mortalidad. Bien, y también va a depender del objetivo del estudio. Es decir, si la variable es la edad, la que se busca, entonces la esperanza de vida, pues sería una variable resultante, ¿no? La tasa de cáncer, como el que comentábamos a nivel cerebral, pues sería otra variable resultante, o los factores de riesgo relacionados pues a las infecciones asociadas a la atención o el pronóstico, es decir, la sobrevida de un procedimiento neuroquirúrgico en una persona que tenía un astrocitoma, ¿sí? O la prevención, es decir, una estrategia de intervención para reducir lo que son las infecciones asociadas a la atención del sistema nervioso central. Y lo otro, si es un tratamiento, pues bueno, también son tratamientos ya conocidos y ya existentes. El investigador no asigna ningún tratamiento, pero de alguna manera, de manera comparativa, le da seguimiento hasta la variable resultante. Bien, el tipo de análisis generalmente, pues es puede aplicarse lo que es un ration o razón de productos cruzados. Obviamente son el factor de asociación que actualmente pues es el más utilizado y que se puede aplicar en los diferentes diseños, como vamos a ir hablando en cada uno de ellos. La comparación de las estrategias con respecto al análisis también, eso va a depender de la variable, ¿no? Dependiendo de qué variable sea, es la tasa, o bueno, más bien el indicador estadístico que hay que utilizar. Es decir, si vamos pues a utilizar la tasa de incidencia, densidad de incidencia, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, ¿verdad? O la incidencia de infecciones asociadas a la atención, o la densidad de incidencia de infecciones asociadas a la atención, ¿no? Entonces, de ello va a depender, pues, el tipo de estrategia de análisis. Asimismo, también va a depender, pues, el tipo de prueba de significancia que se debe utilizar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, dependiendo de la variable, o si es una enfermedad, una patología rara, pues elige si se utiliza Poisson, si se utiliza una prueba de significancia paramétrica o no paramétrica, es decir, va a depender de la variable que se utilice.
Lo que sí debemos enfatizar es que si es una variable que depende de la distribución normal estándar, pues se debe utilizar una prueba de significancia paramétrica. Pero si no depende de la distribución normal estándar, entonces ahí se debe aplicar una prueba de significancia no paramétrica. Y bueno, aquí podemos tener algunos, pues algunos sesgos con respecto a este diseño del estudio, sobre todo que son sesgos de selección, es decir, a la hora de elegir a los grupos de comparación, el que tiene una exposición o el que no tiene exposición. Por ello, aquí debe ser muy riguroso el investigador de definir los criterios de comparación. Ese es uno de los factores muy importantes. O lo otro es si se trata de una población que de alguna manera se va a seguir hacia el futuro, pues bueno, ahí el investigador tiene el control de los factores de exposición y de la variable resultante. Pero si es un estudio de corte retrospectiva, pues ahí vamos a tener posiblemente muchos sesgos de información porque va a depender de la calidad de los datos del estudio. Generalmente lo más clásico es que un estudio de corte sea prospectivo y no retrospectivo. Sin embargo, en la literatura vamos a encontrar algunos diseños de estudios en su metodología combinados. Alguien que hace una evaluación retrospectiva porque tenían una cohorte de seguimiento y que de alguna manera les permite tener cierta calidad de los datos y bueno, luego lo hacen prospectivo. Desde el punto de vista práctico, uno de los ejemplos que podríamos mencionar de los estudios clásicos, pues son la cohorte de Framingham, que estuvo por todo el mundo conocido, sobre todo por el área de cardiología sobre lo que es infarto agudo al miocardio y todas las variables que de alguna manera se han estudiado. De ahí han salido pues muchos estudios y además han permitido desarrollar ciertas guías para cardiopatía isquémica. Ya es un estudio muy antiguo, pero de alguna manera se convirtió en cierta medida como un clásico por el diseño del estudio. Bien, algunas líneas de investigación para estos tipos de estudio de cohorte, pues bueno, tenemos aquí 5 estrategias, ¿no? O sugerencias. Sobrevida en pacientes con neuroinfección por mucormicosis. Es decir, es una pues, línea de investigación de alguna manera pues, viable. Secuelas en pacientes con neuroinfección por micobacteria. Sobrevida de pacientes con criptococosis cerebral. Secuelas en pacientes con neuroinfección por amiba de vida libre. Incidencia de neuroinfecciones asociadas a la atención. Entonces, bueno, son de alguna manera ciertas líneas que se pueden aplicar a este diseño. Y del lado derecho, pues ustedes observan una gráfica muy conocida, muy clásica, que son pues las curvas de Kaplan-Meier, que generalmente están relacionadas pues más bien es una estrategia analítica de sobrevida. Bien, los otros diseños de estudios son los estudios de casos y controles, en la cual les pongo aquí 2 documentos. El que siempre me gusta comentarlo es el del lado izquierdo, que es de Old-Minen. Old-Minen, pues es uno de los considerados aportadores de la epidemiología moderna y que, como van a ver más adelante, hizo grandes contribuciones al diseño de casos y controles. Pero además, a él le debemos lo que son el cálculo de intervalos de confianza, que es el método de Old-Minen. Es decir, el cálculo de intervalos de confianza para cualquiera de los diseños de estudio que estemos hablando, lo cual nos permite pues saber y la estimación los rangos de riesgo. Y el método de Old-Minen pues se caracteriza por el OR o riesgo relativo a la potencia de 1 más menos el valor de Z, que es el poder del estudio, entre el valor de la prueba de significancia, ya sea chi cuadrada, ya sea Fisher, ya sea prueba de Mantel y Hansel, pues depende. Ese es el método de Old-Minen. Un epidemiólogo y bioestadista pues finlandés que pues ha estado en Harvard y que actualmente se encuentra en Canadá dentro del grupo que desarrolla nuevos modelos para evaluar la calidad de la información científica. Aquí les pongo una pequeña reseña. En realidad le atribuimos a este tipo de metodología a John Snow.
en Inglaterra con los casos de cólera, donde comparó pues los casos y los no casos con la exposición de agua contaminada. Y bueno, de ahí desfilaron lo que es Clapton y lo que es Cornfield con respecto a lo que son estudios de cáncer, tanto de cervix como de cáncer de mama. Y luego el estudio clásico de Dolly Hill, que es tabaquismo y cáncer de pulmón. Austin Brandon Hill, si ustedes lo deben recordar, a él le debemos los criterios de causalidad, que precisamente se basó en este estudio clásico, que es un estudio de casos y controles. Y luego, bueno, en 1959, Mantel y Hansel, para ello existe una prueba de significancia que se llama Mantel y Hansel, es un bioestadística de la Armada y otro universitario que pues contribuyeron enormemente en definir algunos criterios en este diseño de estudios. Y Olminen, en 1976, pues bueno, hace una gran aportación y también lo que incorpora lo que es los intervalos de confianza. Bien, este diseño de estudio de casos y controles, el objetivo principal es llegar a la misma conclusión como si se realizara hacia el futuro. Es decir, que parte de la variable resultante, parte de la enfermedad e investiga los factores de exposición. Aquí, en este caso, el caso, pues son la enfermedad o la mortalidad o la variable resultante. Y los controles son los que no tienen la enfermedad. En este caso, si uno quiere investigar los factores relacionados a infecciones asociadas a la atención del punto de vista del sistema nervioso, pues bueno, los casos van a ser los que tienen neuroinfección y los no casos o controles son los que no tienen la infección. Investigamos cuál es el factor de riesgo. Tiempo de estancia hospitalaria, si recibió algún medicamento, le realizaron alguna punción lumbar, fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico, tenía un catéter central, además tenía tenía ventilación, es decir, una cánula orotraqueal, o tenía una sonda Foley, hizo bacteremia y finalmente pues desarrolló como variable resultante una neuroinfección. Ese sería un ejemplo, ¿no? Pero el estudio clásico es el que les comentaba sobre cáncer de pulmón y tabaquismo. En este caso se recaban los factores, pues de los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Y se identifican, pues, de manera retrospectiva. Bien, en este tipo de diseño se estima la proporción de individuos expuestos y no expuestos, es decir, los que tienen factores de riesgo y los que no tienen factores de riesgo. Es una estrategia el diseño de casos y controles, porque es más rápido obtenerlos, a diferencia del estudio de cohorte. Si uno quería investigar si lo que es una neuroinfección por virus de Epstein-Barr, por herpes tipo 6 o herpes tipo 7, están relacionados a un linfoma del sistema nervioso central, pues pasaría mucho tiempo de latencia. Es decir, tal vez el investigador se muere y no tenemos documentado la presencia de un linfoma del sistema nervioso central asociado a este tipo de infecciones virales. Pero al revés, si diseñamos un estudio de casos y controles, identificamos a todos los casos que tienen pues linfoma del sistema nervioso central y el grupo control es el que no tiene pues linfoma del sistema nervioso central e investigamos en forma retrospectiva si estos dos grupos de comparación tienen o tuvieron infección por estos virus que estamos comentando o otro tipo de factores de riesgo. Son útiles para enfermedades poco frecuentes, como el ejemplo que estamos poniendo. Son muy costo efectivos porque no se tiene que esperar mucho tiempo para evaluar la variable resultante, ¿sí? Se parte del diagnóstico que debe establecerse con los estándares de oro. Es decir, si estoy investigando un linfoma del sistema nervioso central, el diagnóstico del linfoma se establece con la biopsia, ¿verdad? Y si se trata de una infección del sistema nervioso central, el criterio es el cultivo, ¿sí? Si nosotros, este es el gran problema de sesgos de este diseño. Si yo quiero establecer como diagnóstico la presencia de linfoma del sistema nervioso central con una resonancia magnética y no con una biopsia,
pues ahí podemos tener el riesgo más importante que tiene este tipo de diseño, esta debilidad, que es precisamente los errores en el diagnóstico o contaminar los dos grupos de comparación, ¿sí? Entonces, ahí el otro factor importante es que no se conocen los factores de exposición porque se investigan en forma retrospectiva. Bien, y de manera esquemática, aquí lo ponemos. Lo que es el círculo rojo es el caso, si podemos poner como ejemplo, y lo que es un linfoma del sistema nervioso central, y el que es el cuadrado en forma amarilla, pues es el que no tiene linfoma del sistema nervioso central. El caso se documentó, bueno, por una resonancia altamente compatible y una biopsia. Y el estudio y el control, pues no tiene nada en la resonancia magnética y mucho menos, pues una biopsia que justificara Pero nos vamos hacia atrás, el factor de exposición, investigamos si tenía o tuvo una infección por herpes tipo 6, herpes tipo 7 o virus de Epstein-Barr. La edad, el género, antecedentes en la familia, del desarrollo de, pues en este caso, de linfomas. Y se estudian en forma retrospectiva. Bien, los controles son individuos sin enfermedad, como les comentaba, sin linfoma del sistema nervioso central o sin infección asociada a la tensión en el cerebro, ¿no? Se debe tener certeza, para ello se deben establecer los criterios con el estándar de oro. En el caso de una neuroinfección, el cultivo, y en el caso de un linfoma del sistema nervioso central, con la biopsia. Bien, los controles pueden ser de diferentes fuentes, pueden ser hospitalarios o pueden ser no hospitalarios, ¿verdad? La fuente más importante de los controles es que deben ser del mismo lugar donde se encuentran los casos, ¿no? Ese es uno de las estrategias más importantes para elegir a los controles. Pueden ser también familiares o pueden ser amigos. Generalmente, si son familiares y se investiga algún factor del punto de vista genético, pues bueno, es una variable que de alguna manera se puede controlar, ¿sí? O pueden ser a nivel poblacional, es decir, que en los casos pueden ser de un hospital y los controles pueden ser fuera del hospital. Todo esto va a depender del diseño y de la pregunta a resolver o del objetivo del estudio. Bien, pues bueno, los controles se seleccionan con ciertas características de los casos. Lo recomendable es que siempre deben ser de la misma fuente de estudio, deben de alguna manera ser equiparables con respecto a la edad, más o menos 2 rangos de edad, es decir, si el caso tiene 40 años, el control bien debe ser de 40 o bien debe ser de 39 o bien puede ser de 41, que de alguna manera pues se reduzca la variabilidad de las diferencias en cada uno de los casos y en este caso de los controles. Bien, para evitar factores de confusión, pues bueno, es importante también considerar otras variables que se deben analizar, sobre todo si se busca un factor de asociación, es decir, otras variables que pueden contribuir a la misma variable resultante. Es decir, si tenemos infección del sistema nervioso central asociada a la tensión, y todo consideramos que es por un procedimiento neuroquirúrgico, pero bueno, también es importante considerar otros factores, como son si se realizó una punción lumbar, si tenía catéter central, si tiene una cánula orotraqueal, si recibió antibióticos, si recibió o si se le fue colocada una sonda Foley. A la hora del análisis, en lo que es buscando la asociación entre uno y otro factor, pues bueno, hay que evaluar los factores de confusión, que significa que otros factores que puedan contribuir y que no puedan pues darnos lo que es una asociación espuria o falsa, es decir, o una información pues de alguna manera sesgada. El apareamiento entre los casos y controles, bueno, generalmente puede ser 1 a 1, pero pueden ser 1 a 2 o 1 a 3, es decir, un caso, 2 controles, un caso, 3 controles. ¿Esto en qué ayuda? Pues bueno, que se incrementa el tamaño de la muestra. Generalmente deben ser muy equiparables con respecto a ciertas variables que no cambian, como la edad y el género. Bien, y aquí está un ejemplo, pues de alguna manera clásico, de un diseño de estudio de casos y controles donde se parte del efecto, es decir, de la variable resultante.
infección asociada a la tensión del sistema nervioso central o un linfoma del sistema nervioso central, y se investigan todas las variables hacia el pasado como posible factor causal. Bien, aquí ponemos un ejemplo, el ejemplo clásico de Dolly Hill sobre este tipo de diseño. Los casos fueron cáncer de pulmón que se diagnosticaron, establecidos de acuerdo a las recomendaciones internacionales de esa época, a través de una biopsia del tumor primario, estudios radiológicos, broncoscopia, citología y biopsias del tumor secundario o incluso algunos de necropsia. Los controles fueron otras enfermedades, es decir, que no tenían cáncer de pulmón, es decir, otros cánceres que no eran de pulmón, como por ejemplo del estómago o de próstata, o algunos que inicialmente se consideraron que tenían cáncer de pulmón, pero que después se demostró que no tenían cáncer de pulmón, pues bueno, pudieron considerarse como controles. Y este es el ejemplo donde se pueden contaminar pues el grupo de casos, es decir, que los habían considerado antes como cáncer de pulmón, pero que finalmente pues no fue cáncer. Entonces se quedaron en el grupo de control, pero esta es una de las grandes debilidades de este diseño, que se pueda contaminar, es decir, que tengamos casos que no son casos y otro, considerar a los controles que no son controles, sino que sean casos. Es ahí donde el rigor metodológico del investigador al desarrollar el diseño es muy importante. Bien, los controles, como ven ustedes en la gráfica, Dolly Hill, pues bueno, agarraron a los que eran de Londres, pues en Londres, los que eran de la provincia, de provincia. ¿Qué significa eso? Que los casos que eran de la provincia tomaban controles de la provincia, y si eran casos de pulmón de Londres, los controles eran de Londres. Es decir, que de esta manera, pues, es muy importante la selección de los dos grupos de comparación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los sesgos posibles que podemos tener en este diseño? Pues de diagnóstico, como comentamos. El ejemplo del estudio de Dolly Hill, donde habían considerado al principio que tenían cáncer de pulmón, pero finalmente no fue cáncer de pulmón. El otro es la selección, tanto de los casos como controles. Por eso mismo, deben ser del mismo lugar o de la misma región o del mismo área de selección de los casos y de los controles. La alta probabilidad de contaminación de los grupos, es decir, incorporar a los casos como controles, que en realidad también tiene la enfermedad, o incorporar a los controles en el grupo de casos cuando tiene la enfermedad. Ahí es donde se requiere pues realmente el rigor científico en la metodología del diseño del investigador. Lo otro son los sesgos de memoria. Los sesgos de memoria están centrados en las variables de exposición, porque muchas veces no vamos a tener la información correcta. Esa es una de las debilidades del estudio o del diseño. El tipo de análisis generalmente para este modelo, como ya hemos hablado, las grandes contribuciones que hicieron Mantel y Hansel, y bueno, Aston Brandon Hill en el estudio clásico, y finalmente Olmine, son el odds ratio, ¿no? En este tipo de modelo de diseño no se puede sacar tasa relativa, es riesgo relativo. Lo que generalmente se debe utilizar es una razón de productos cruzados. ¿Por qué razón? Porque no se tiene una base poblacional, porque se tiene un grupo de casos y pueden ser uno, pueden ser dos o pueden ser tres grupos control. Y eso va a depender mucho, pues bueno, al desarrollo del diseño. Las pruebas de significancia pues van a depender del tipo de variables, el tipo del tamaño de la muestra. Para casos raros, Poisson; para observaciones menor a 30 Fisher; si son de alguna manera variables que no tienen una distribución normal estándar, la prueba de Mantel y Hansel es un ejemplo, o si dependen de la distribución normal estándar, pues una prueba paramétrica como la clásica y conocida chi cuadrada, que depende, o la prueba T-de-Study, por ejemplo. Bien, generalmente el tipo de análisis en este tipo de diseño debe ser un análisis secuencial, a través, investigando las variables, un análisis simultáneo si se requiere la separación de manera estratificada, y finalmente la regresión logística para aquellas variables que de alguna manera muestren una asociación fuerte entre el factor de riesgo y, en este caso, lo que es la variable resultante. Y este es un ejemplo, ¿no?
un análisis secuencial y un análisis simultáneo. La importancia de este tipo de análisis es la evaluación del riesgo no sesgado y la chi cuadrada, o en este caso la prueba de significancia no sesgada. Este es lo importante y lo bonito de este diseño. Si nosotros queremos investigar, pues en este caso, infecciones del sistema nervioso central asociada a la atención y queremos revisar todas las variables que pudieron estar involucradas, pues debemos ver si algunas de esas no son variables de confusión o factores de confusión que de alguna manera nos estén dando una asociación espuria o sesgada. Bien, las desventajas, pues bueno, que es susceptible a sesgos, no se puede medir incidencia porque es un estudio prácticamente en el momento en que se hace el estudio y se revisa hacia atrás, entonces no se puede. No puede detectar prevalencia porque es un estudio que no incluye lo que es, pues en este caso, todo el universo. Prevalencia es una tasa que se saca con ciertas características bioestadísticas, que es el número de casos entre pues todos los, en este caso todo el universo, no multiplicado por una constante, ya sea 100 o 1000 o 1000 personas. Es decir, no se puede sacar una incidencia. Si vemos un estudio de casos y controles y que habla de prevalencia, pues bueno, generalmente, pues metodológicamente está mal diseñado. La razón de momios de alguna manera ofrece una estimación más confiable que el riesgo relativo porque no se tiene la base poblacional. No es posible determinar otros efectos de exposición si no son investigados. Por ello, cuando se establecen los resultados, uno debe pues hacer mención. En la medida que no existe otra variable o otro factor no estudiado en este diseño, pues bueno, ya podemos establecer la asociación de la variable encontrada, ¿no? Bien, las ventajas que se puede aplicar a patologías o enfermedades poco frecuentes, no se requieren largos periodos de latencia, son menos costosos, es posible estudiar factores de riesgo y no es necesario esperar mucho tiempo de latencia como los estudios de cohorte. El número de sujetos, pues bueno, se calcula de acuerdo a las consideraciones que hicimos al principio, tomando en cuenta el poder, la confianza, si es un control o 2 o 3 y la frecuencia de la enfermedad. El riesgo relativo, pues no es posible sacarlo llamando riesgo relativo verdadero porque no se tiene de una base poblacional y sí se pueden establecer y buscar factores confusores a través de una regresión múltiple o factores o un análisis simultáneo. Muy bien. Y aquí tenemos algunos tipos de diseños del mismo estudio de casos y controles, como un caso cohorte, es decir, que de alguna manera se puede hacer hacia el futuro. Las debilidades que se tiene, pues bueno, son los factores de exposición. Caso, pues bueno, este es poco útil, más bien está mencionado por la posible contaminación del grupo de casos. Casos y controles es anidados a una cohorte, esto es muy interesante, es decir, si tenemos una cohorte pasada que toda la información de alguna manera es muy confiable, sí podemos diseñar un estudio de casos y controles anidados a una cohorte. Casos y controles en base poblacional, pues es fuera de un hospital, o casos y controles en una población hospitalaria, bueno, sí, o casos hospitalarios con controles fuera del hospital, pues de alguna manera son los que ya habíamos comentado. Bien. Puntos adicionales, es posible que este tipo de diseños se incremente el número de controles y es importante también que si se puede llamar, hay que preguntarse más bien cuando tenemos el diseño de este estudio. Realmente metodológicamente es un diseño de casos y controles. ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque vamos a ver que en los diseños de estudios prevalentes también se hace un análisis de casos y controles, pero el diseño no es de casos y controles. Si ha realizado un ensayo aleatorizado, pues bueno, este tipo de diseño no es para aleatorizar en este caso los grupos de comparación. Se ha incluido en el grupo
Uno que no ha recibido la interés, pues tampoco, porque no es para ensayos clínicos, pero sí hay que preguntarse si hay algún control, es decir, si la enfermedad en el grupo de casos o hay algún caso en el grupo de controles, que es una de los aspectos más importantes en este diseño. Bien, en resumen, en este caso, en este diseño, los casos y controles deben ser reclutados de la misma base o de la enfermedad y de la misma base poblacional, ya es hospitalaria o extrahospitalaria. Algunos participantes tienen resultados de interés u otros no, como los controles. La investigación se evalúa con exposición de ambos grupos, que son los factores de riesgo que se investigan hacia el pasado. Los estudios de casos y controles son poco costosos, más ágiles de realizar, sí, efectivamente. El parámetro de asociación o ratio, sí, en este tipo de diseños no se puede sacar tasa relativa o llamado riesgo relativo verdadero por su diseño. Es muy útil para enfermedades raras, claro, porque de alguna manera no se tiene que esperar largos periodos de latencia. ¿Tienen sesgos? Sí, tienen sesgos, y ya los hemos comentado en el transcurso de esta fase de ensayos y controles. Bien, ¿alguna línea de investigación para desarrollar este tipo de diseño? Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con neuroinfección. Sí, es un modelo que se puede aplicar. Factores de riesgo asociados a secuelas en pacientes con neuroinfección. Sí, es un modelo que se puede aplicar. Factores de riesgo asociados a un fracaso terapéutico en neuroinfección, sí, también se puede aplicar. Y los factores de resistencia de neuroinfección en Mycobacterium tuberculosis o otras bacterias. En eso sí, es un diseño que se puede aplicar. Muy bien. Otro diseño pues en este aplicado son los estudios transversales. Son también llamados estudios de prevalencia. En este caso, sí se puede sacar lo que es la prevalencia, pero un factor importante que se debe considerar es tener la base poblacional. Si no se tiene la base poblacional, no se puede sacar una prevalencia. Hablaríamos de una frecuencia de cierta variable resultante. O sea, ese es el factor más importante en los estudios transversales. Es decir, si queremos saber cuál es la prevalencia de infecciones del sistema nervioso central en la población mexicana, debemos incluir a toda la población mexicana, ¿no? Si nos enfocamos solo de los que están en un hospital, pues tendríamos que incluir a todos los hospitales de todos los servicios médicos. Si no es así, entonces no podríamos sacar una prevalencia. Se hablaría de una frecuencia. Este es uno de los factores más importantes. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen en este diseño? Es que son eficientes para estudiar, pues como le comentaba, la prevalencia, porque deben tener la base poblacional. Se pueden estudiar varias exposiciones, ¿sí? Al mismo tiempo se estudia la variable resultante y también las variables de exposición. Son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo, sí, efectivamente, y se pueden estimar la prevalencia del evento, pues bueno, en realidad solo si se tiene la base poblacional. ¿Cuáles son las desventajas? El problema es definir pues lo que es las variables de exposición en las cuales se pueden tener sesgos de información. Sesgos de selección en la cual, pues bueno, va a depender mucho de los criterios de definir la variable resultante. ¿Puede haber sesgos de casos prevalentes? Bueno, sí, de casos ya que existían y que de alguna manera se consideran en este momento. Ahí, pues de alguna manera, sí habría un sesgo. La relación causa-efecto no siempre es de alguna manera verificable, pues porque es una variable que ya pasó o que está presente desde el pasado. Hay una sobrerepresentación de enfermos en los tiempos prolongados de sobrevivir, porque son factores de exposición que ya existían y se suman en el momento del estudio. ¿Se puede presentar causalidad débil? Sí, pero bueno, con respecto a la fuerza de asociación es otro tema muy importante, en la cual es ahí donde entra lo que son, pues, lo que es la epidemiología moderna, y que no solamente es aceptar y rechazar hipótesis como se planteaba en el pasado. Bien, población muestra, pues bueno, generalmente deben ser bien definidas y el aspecto fundamental es que debe ser representativa.
Para hablar de representatividad en los estudios transversales es otro tema muy amplio en la cual existen criterios y estrategias para poder de alguna manera obtener cierta representatividad y que de alguna manera pueda tener validez interna o inclusive extrapolarlo a, pues, a otros grupos de población. Los sesgos presentes son el sesgo de cortesía, es decir, que puede estar sesgada la respuesta, en este caso del investigador, pues porque, bueno, porque él define los criterios. Sesgo de vigilancia, la enfermedad se confirma o se diagnostica mejor en la población de estudio cuando es, pues, de cohorte, de seguimiento, y en este caso, pues no, ¿verdad? Sesgo de información es, puede haber información incompleta de la variable de exposición. Y sí puede afectar estos sesgos la validez interna, que tiene que ver, pues, obviamente con un error sistemático. Bien. Las variables de estudio son muy importantes, definir bien lo que es la variable resultado, ya sea enfermedad, ya sea secuela, ya sea mortalidad, etcétera, o variables de exposición, que son factores de riesgo, y las variables confusoras o modificadores de efecto, que estas generalmente se van a poder determinar a la hora del análisis. Bien, y aquí tenemos un modelo de cómo se hace un estudio transversal. El análisis del estudio depende de los objetivos y también de las escalas de medición de cada una de las variables. Y el estudio transversal, o también llamada encuesta, es aquí donde les comentaba. Dado que se está buscando la asociación de factores de riesgo, lo que se realiza para sacarle el odds ratio es precisamente un estudio o un análisis de casos y controles, pero no es un diseño de casos y controles, sino a la hora del análisis, los que tienen enfermedad se comparan con los que no tienen enfermedad, los que tienen factor de riesgo con los que no tienen factor de riesgo, de tal manera que es comparable. Es decir, es un análisis de casos de controles, o de expuestos y no de expuestos, o de enfermedad sin enfermedad, o de muerte y sin muerte, pero no es un diseño de casos y controles. ¿Sí? Bien, es muy importante también, a pesar de que es un estudio observacional y a pesar de que no hay una intervención, también se deben considerar actualmente lo que son las consideraciones éticas sobre cuál es el destino de la información que se le da al banco de datos. Pero si es un estudio que requiere toma de muestras como la cero prevalencia, por ejemplo, de pacientes que fueron vacunados contra neumococo para reducir la neuroinfección por neumococo, pues hay que tomarles muestra para hacer títulos de anticuerpos. También es importante saber qué hay que hacer con esas muestras, con esa información, y no se le debe dar uso por ninguna razón, a otra circunstancia en la cual se desarrolló de acuerdo al objetivo principal. Bien, y es del punto de vista esquemático, pues el modelo. Todo lo que ven en gráfica roja, o sea, el círculo rojo, es donde se puede evaluar lo que es hacer un estudio transversal, es decir, una fotografía del presente. Puede hablarse de punto prevalencia o de prevalencia lápsica en los últimos 15 días y de los 15 días próximos. Es decir, es una fotografía en el momento del estudio. Y bueno, algunas líneas pueden ser el punto prevalencia de neuroinfección asociada a derivación ventricular externa, prevalencia lápsica de neuroinfección asociada a la tensión, factores de riesgo asociados a mortalidad por neuroinfección. Son de alguna manera algunas sugerencias de estudio para utilizar este tipo de diseño. Bien, como ven ustedes, los estudios primarios son los modelos. Algunos se pueden combinar, se pueden hacer ciertas combinaciones, lo cual implica, pues, incurrir a ciertos sesgos. Lo mejor es que si diseñas un estudio transversal, sea un estudio transversal. Si diseñas un estudio de cohorte, un estudio de cohorte. Si diseñas un estudio de ensayo clínico no sesgado, pues debe ser un diseño de ensayo clínico no sesgado. La combinación de diferentes diseños, pues bueno, pueden incurrir a errores sistemáticos que puede afectar la validez. El otro diseño de estudios son de estudios secundarios, es decir, ya de estudios hechos que pues se pueden hacer a diseñar ciertos
pues ciertos estudios, como son estudios de metaanálisis. En los estudios de metaanálisis es muy importante definir, se puede hacer un metaanálisis de puros estudios de casos y controles, se puede hacer un metaanálisis de puros ensayos clínicos, se puede hacer un metaanálisis de puros estudios de cohorte y se puede hacer un metaanálisis de puros estudios de casos y controles. O se puede hacer un metaanálisis de los diferentes diseños de los estudios. Todo va a depender, pues, de cuál es el problema que de alguna manera se está investigando. ¿Sí? Bien, los estudios secundarios, pues, son aquí los que tenemos, son desde una revisión sistemática que de alguna manera, pues, lleve toda la metodología o un metaanálisis en la cual tiene que ver criterios de inclusión del tipo de diseño del estudio o los network metaanálisis cuando no se conoce cuál tratamiento es el más útil. Entonces, el network metaanálisis es una metodología que nos permite comparar los diferentes tipos de intervención que existen, obviamente ya publicados y que fueron desarrollados a través de estudios primarios. Y bueno, hay otros tipos de diseños como lo que es los estudios de la vida real. Estos estudios cada vez más han utilizados por la industria farmacéutica para ver si sus medicamentos o los medicamentos que de alguna manera ya fueron aprobados para uso clínico están siendo concordantes con las decisiones clínicas. Es un modelo que tiene diferentes sesgos y que de alguna manera todavía no ha alcanzado la madurez para el desarrollo metodológico, pero es muy importante saberlo, que existen y que cada vez lo vamos a ver en la literatura mundial. Bien, ahora, todos estos diseños de estudios, si lo aplicamos a infecciones del sistema nervioso central, es muy importante saber cuál es el nivel de evidencia. Hoy, actualmente, en todos los consensos internacionales para la toma de decisiones o las guías enfocadas a infecciones del sistema nervioso central, se toman en consideración los niveles de evidencia. Y para ello les pongo, pues bueno, les presento a David Sackett, un bioestadística canadiense que le llamó mucho la atención y volvía todo complejo pues su proceso de pensar, porque algunos clínicos en la mañana daban un esquema de tratamiento, llegaba el de la tarde y lo cambiaba, llegaba el de la noche y lo cambiaba, y luego finalmente el paciente nunca terminaba un esquema de tratamiento viable. Entonces se puso a estudiar medicina. Y entonces David Sackett era bioestadístico y estudió medicina para poder entender y de alguna manera intentó pues poner orden y estableció los niveles de evidencia. De acuerdo al diseño del estudio podemos hablar del nivel de evidencia. Los ensayos clínicos aleatorizados entran en el nivel de evidencia tipo 1. ¿Sí? Los ensayos clínicos no sesgados o no aleatorizados entran en el nivel de evidencia 2. Lo mismo que estudios de casos de cohortes y de casos y controles. Y los estudios transversales. Y los estudios que de alguna manera son basados en la opinión del experto, de hecho, actualmente puede ser debatible, que la opinión de un experto, al menos que esté sustentado en la evidencia científica, pues puede ser utilidad, pero de alguna manera, si no, pues no. Basados en la experiencia clínica o estudios descriptivos o informes de comités de expertos o lo que son reportes de casos, pues entran en un nivel 3. Nosotros en esta gráfica les ponemos los diferentes modelos del diseño del lado izquierdo del lado derecho, y en el lado izquierdo los niveles de evidencia. Todo consenso o todo tipo de estudio o guías deben establecer este modelo de cómo establecen sus guías. Generalmente en las guías pueden haber pues diferentes tipos de errores. Del punto de vista clínico, lo que podemos sugerir es que cuando vean o leamos una guía internacional y nos estén dando una sugerencia terapéutica, hay que revisar la bibliografía. En muchas ocasiones, no coincide la bibliografía que se pone como referencia a la sugerencia que se puede establecer. Entonces, realmente, pues es muy importante tener estos principios básicos para poder entender qué sucede con la información científica. Pero no solo ahí. El grupo canadiense
que de alguna manera se ha preocupado precisamente por reducir el gran abismo que hay entre las decisiones clínicas y lo que es la ciencia o el rigor científico, ha desarrollado ciertos modelos para evaluar la calidad de la información científica. Es decir, hoy en día hay un modelo como el modelo Amstar, como el modelo de Cochrane, para poder evaluar la calidad de los metaanálisis. ¿Sí? Y bueno, del lado derecho, Amstar fue desarrollado por una endocrinóloga que es Beverly Shea de Canadá y escribió un artículo hace un par de años en el 2011, sobre preguntándose qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado con el rigor científico, con el tener mejor rigurosamente el desarrollo de modelos metodológicos en los estudios sobre las decisiones clínicas? Y la verdad es que en su conclusión, pues habla de que existe un gran abismo aún en pleno siglo sobre la toma de decisiones clínicas y la evidencia científica. Los médicos clínicos siguen cambiando esquemas de tratamiento por turno o por diferentes circunstancias, por el que le ve mejor, porque fue visitado por el representante médico, etcétera, etcétera, porque lo llevó al Congreso, porque le llevó de alguna manera un regalito, pero no se basan en el rigor científico, la evidencia científica. Y esto mismo sucede en las infecciones del sistema nervioso central. Creo que es toda la presentación y pues bueno,